Ujú. Y acá, patrones, patrones estructurales. Ah, exacto. Bueno, el ejemplo que vimos cuando se vio la exposición era el ejemplo los motores, ¿no? El ejemplo de la película de Volver al Futuro, que reemplazaron el motor de combustión por bueno, el motor de combustible, gasolina, por el motor de leñas, para poder hacer que el auto avance. Así que vamos a hacer ese ejemplo también. Lo que se dijo es que primero definas una interfaz, o sea, defines una interfaz común para todos, por ejemplo, y motor, sin motor, que es lo que necesitas en sí. Luego de eso, defines defines los métodos que se van a implementar. Por ejemplo, ah, avanzar o arrancar. No, no el método de arrancar, o avanzar. Y otro común es el apagar. Esta interfaz va a ser, ya lo va a tener otros motores. En este caso vamos a poner el motor del normal, del DeLorean. Misma interfaz, la de que sea un booleano, que te va a decir si llegaste a los 80 millas por hora. Esto te recibe un entero de una velocidad. Ya, no importa cuál motor sea el aparato, pero tiene que llegar a esta velocidad para que llegues en el tiempo. Entonces lo que hago es, yo ya tengo mi DeLorean y mi DeLorean implemento. Ahí tengo mi interfaz motor. Ajá. Arrancar, hacen unas, bueno, cuando arranca voy a colocar acá una velocidad. Velocidad que igual es, bueno, acá siempre es, cuando arranca el carro siempre tiene una velocidad de cero, así que es lo mismo. Ujú. Ya está. Puedo encender y que sea un método más que sea encender y acelerar. Creo que obviamente es un auto y acá sería encender, acelerar. Y acelerar tiene un medidor de velocidad y acelerar le coloco un interno. Luego de acá le coloco un dis, punto de velocidad, que voy a referenciar la misma y luego un punto de velocidad, ¿no? Entonces ya tengo mi motor, todo normal. Esto de acá voy a hacer mi clase cliente, o mi clase la que voy a utilizar. Mail, creo
Creo mi interfaz, pongo acá el auto que voy a colocar, el DeLorean. Defino mi auto DeLorean. Ya está. Y acá, donde dice llegar a 80 millas por hora, bueno, voy a colocar acá el if, sí, mi velocidad. Bueno, acá en realidad yo no necesitaría pasarle nada, porque esta cosa ya lo tengo yo de la propia clase, un dato almacenado, un miembro de clase almacenado. Celular, llegar a 88 millas por hora, este de acá, se quita y acá se pone. Ahora sí, listo. Voy a ver la velocidad acá, la mido, si es menor que 88 millas por hora, retorna, retorna en false. Ah, es mayor o igual, ya lo retorno, es normal. Ahora lo que hago es encender mi auto, acelero, luego 40, verifico si ya puedo, si, si llegamos a 80 millas por hora. En caso no, está. En caso no, no pasa nada. Ejecute bueno, el app. No, me dice que no llega. Ya ahora como pasó en la tercera, ya no tengo un DeLorean. Se malogró mi carro, ya no tengo gasolina. Entonces ahí fue donde tuvieron que traer tuvieron que traer un tren. En ese caso el tren ya no es con el motor y no puede implementar el motor. Bueno, como el motor a combustión, por lo que hace un tren. Con este tren que está acá que ya tiene, que no tiene que tiene el auto. De caso el DeLorean tiene gasolina. No nivel de gasolina. Pero que no tiene el auto. El tren tiene otra cosa, el tren es por leña, quema leña. El tren solo avanza en una sola dirección. Así que en este caso el tren es eh, quemar, quemar carbón. Además, él tiene la misma velocidad, pero su velocidad depende de cuánto carbón estás quemando. ¿No? Y le pones cantidad de carbón es igual a la cantidad. Definimos aquí que en velocidad la velocidad va a depender de la cantidad de carbón que tienes, así que un nivel básico. Dispunta cantidad de carbón y una cantidad que sea menos de 40, se traduce en una velocidad de 10.
Vas a la gran cantidad de carbón nada más, porque es lo único que hace. Ya. Voy a hacer un get de esto acá. Nada más. Ahora lo que tengo que hacer es que el tren avance según esto, nada más. O sea, cada vez que le aumento más carbón, va a poder avanzar más rápido. Entonces lo que tengo que hacer es traducir esa cantidad de carbón, traducir esa cantidad de carbón, pero según el motor que tiene esta cosa de acá. O sea, este motor del auto. Entonces lo que hago es crear un adapter. Crear una clase de adaptadora, un tren adapter. Ya, ¿y qué hago acá? Voy a extender esta clase. No, perdón, voy a implementar. En este caso voy a cambiar el tipo de... Bueno, no voy a ver nada de encender ni acelerar, ni apagar. No, el acelerar sí. Ujú. No, perdón, me estoy confundiendo. El motor, claro, es una interfaz. Mm. Sí, estoy confundiendo. Aquí no es interfaz, aquí debe ser una clase abstracta. Ah, ahora dentro de esta cosa, acá ya voy a extender. Ujú. Juan Marco, si me permites, puedo contestar algunas preguntas Ujú. que hay. Ya, Sí, permíteme compartir, por favor. ya, ok. Mm, Ahora sí, ¿me escucha? ¿Se puede ver? sí, sí, bueno. Ok, gracias. Vamos a contestar las preguntas que han hecho, ¿no? Preguntan si hay una equivalencia de estos patrones, eh, bueno, los patrones que estamos enseñando, este diseño de patrones, con los modelos de base de datos, ¿no? No hay una correlación, ¿ya? Hay algunos conceptos que sí se pueden aplicar, ¿no? Como el tema del composite, ¿no? Del tema de facades para establecer un nexo entre diferentes tipos de sistemas, ¿no? Pero no es que haya una equivalencia directa, ¿sí? Eso no existe. Es lo que acá nosotros definimos son, estamos diseñando patrones para el comportamiento, para la transformación de, de objetos, ¿no? De objetos en determinado entorno hacia otro, ¿no? Ahora, contestado esto, que no hay una equivalencia directa, ¿no? Lo otro es, recuerden que son diferentes ámbitos, ¿no? Los patrones de diseño que estamos enseñando son de comportamiento, ¿sí? Relacionados al comportamiento de los objetos, y los modelos de base de datos es otra cosa, es persistencia, ¿no? Son dos mundos diferentes. Entre ellos pueden relacionarse algunos conceptos, sí, pero no son equivalentes, ¿sí? Eso sí tengan seguro, ya, no confundan. Hay incluso diseño, modelos o patrones de diseño de base de datos, también los hay, ¿sí? Son ya buenas prácticas que ustedes pueden verlo. Hay un libro también, a ver, no sé si me...
poco de tiempo. ¿Sí? Son estos libros. Bueno, acá les voy a... Este es el... Ya está, el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3 de Len Silverson, ¿no? Ahí hay patrones universales de modelo de datos, ¿no? Yo sí se los recomiendo el leerlo, ¿sí? Es que todavía no han llevado los cursos de modelamiento de datos o diseño de base de datos. Si ya lo han llevado, bueno, supongo que ya les han enseñado el, estos patrones, ¿no? Ahí son esquemas que podemos reutilizar, ¿no? Venidos de la industria, ¿no? Bien, ahora dice, ¿cuáles de los dos modelos es recomendable realizar primero? ¿O de clases o los de datos? Bueno, yo no te recomendaría definir uno de ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es primero, no? Es como si tú me dijeras, ¿cómo me he visto? Primero me pongo alguna prenda que tengo que ponerme encima de la cintura o debajo de la cintura. Bueno, yo te diría, puedes empezar con cualquiera, ¿sí? Cuando se hace un desarrollo de una solución, puedes empezar con cualquiera de los dos, ¿sí? Normalmente las dos cosas van en paralelo. Y claro, uno puede afectar el otro, ¿sí? Y recuerden que este es comportamiento y el otro es persistencia. ¿Cómo puedes afectar los datos a las clases? Porque acá, si se refieren a las clases específicamente, las clases transportan datos. Si tú modificas aquí los datos, entonces las clases van a ser afectadas. Un tipo de clases, no todas, ¿no? Los patrones que estamos viendo no van a verse afectados, pero aquellas clases que transportan data sí, ¿ya? Y puede ser que algunas clases necesiten cosas de apoyo que se pueda persistir, entonces también puede afectarlos de esa manera. Pero los dos deben de trabajar de forma síncrona, ¿no? Entonces deben hacerlo al mismo tiempo. A ver, podría explicar el tema del proxy, el patrón del proxy. A ver. Aquí no está el proxy. Ya. Les voy a explicar el tema del proxy. El proxy tiene cierta similitud con el facade, ¿sí? El facade, recuerden que tiene una interfase con el cual está desarrollado al momento de definir el comportamiento. Pero el facade, a diferencia del otro, es que la fachada te permite generar un punto de comunicación entre un sistema, en integración de sistemas diferentes. Pero si imaginemos que un sistema A tiene muchas funcionalidades, entonces no vamos a exponer todas, solamente aquellas que nos interesen. En cambio, en un proxy exponemos todas las que tienen, ¿sí? ¿Para qué nos sirve un proxy? Para proteger de manipulación externa. El proxy tiene el fin de que la funcionalidad no sea tratada de forma externa y cual pueda ser modificada, sino en forma interna. Quiere decir que vas a poner un control del uso de esos métodos, del uso de esos atributos, ¿no? Donde normalmente tú vas a tener una interfaz, donde esa interfaz va a tener que ser implementada por dos clases. Una clase que tiene la funcionalidad y el otro su proxy. Este proxy entonces va a tener la comunicación, la interacción con la clase implementada. De modo que la clase implementada nunca va a ser expuesta. No, el proxy va a ser un intermediario. Va a ser como un muro con el cual va a dejar pasar aquellas cosas que realmente se necesiten exponer y aquellas no las va a contener, ¿sí? ¿Qué controla el proxy? Por ejemplo, funcionalidades de inicialización de operaciones, ¿no? Puede hacer que diferentes operaciones el proxy te obligue a realizarlas, ¿no? Como por ejemplo, imaginemos en un mundo real, ¿no? Si tú quieres entrar a una empresa, no vas a ingresar por la puerta principal sin mayor problema, no hay un proceso, ¿no? Normalmente pasas por un recepcionista, hay una verificación de documentación, agarran un documento de identidad, verifican que eres la persona, hacen una llamada de comprobación a ver si tienes alguna reunión o validan que tengas acceso. Luego te dan una tarjeta adicional para que puedas ingresar a este centro empresarial, ¿no? Y muchas veces esperan que una persona baje a recepción para indicarte dónde ir, ¿no? Entonces, toda esa serie de pasos
piénsenlo que esa es la funcionalidad del proxy, ¿no? Si bien tu funcionalidad es ir al lugar de reunión, que esa sería la clase implementada, el proxy permite definir todos estos controles previos antes de la utilización del objeto en sí, ¿no? El objeto que tiene una funcionalidad. Por eso les decía que tiene cierta relación con el FACAE, pero el FACAE no expone todos, en cambio el proxy sí, toda la funcionalidad, ¿no? Ok, eso es, chicos, el tema del patrón proxy, ¿no? Genera como una especie de envoltura encima, como un nivel de encapsulación adicional. A ver, ¿cómo se sabe que para un determinado problema se debe aplicar un patrón de diseño? En las sesiones les hemos estado explicando los escenarios, ¿no? En qué escenario tú puedes aplicar este patrón, ¿no? Eh, no sé, Juan Marcos, ¿puedes mostrarnos esa diapositiva donde nos explicas esa parte? Ya, ¿Sí? O el tema ya de principios de diseño. un momento. Ya, está. Déjame ver, aquí está, punto completo. No, no. Este. No, un rato. Mm, ¿Este? No, la otra. No, no está ahí. No, ahí está. No. Ingresa un patrón ya. Ingresa un patrón. Vamos a No, ver. no, no. El otro. La aplicación, el escenario que tiene y la solución, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí tienes una aplicación que tú vayas a hacer. Vas a tener siempre un requerimiento, ¿no? Entonces, cada patrón de diseño, chicos, va a tener un requisito que cumplir, ¿no? Ahí está la delimitación de qué tipo de funcionalidad se debe cubrir con este patrón. Entonces, frente a ese determinado requisito se genera un escenario en el cual aplicarlo, ¿sí? Cada uno, ¿sí? Cada uno de los patrones tiene una forma de aplicación. Por ejemplo, en el factory, ¿qué es lo que quieres? El requisito que es que tú tengas un objeto que ya existe y que necesitas uno muy parecido, pero va a tener una pequeña variante al momento de construcción de su nuevo objeto, ¿no? Entonces ahí ves que ese escenario no vas a modificar la mayoría de procesos, solamente estructuralmente vas a generar un producto nuevo. Entonces, ese es el momento donde tú debes de pensar que este patrón de diseño es óptimo. Pero recuerda, cada escenario también puede tener algunas variantes. Entonces, la pregunta podría ser, ¿no? ¿Me voy por un factory method o me voy por un abstract factory, ¿no? Entonces, vamos, ahí el escenario tiene que ser un poco definido, ¿no? ¿Cuándo optaría por un abstract factory en vez de un factory, ¿no? El abstract factory, pues, puedes ir a esa presentación con Marcos del abstract factory. Sí. Gracias acá. Ahí No lo- está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el abstract factory? Si se dan cuenta, el abstract factory no solamente tiene un nuevo producto evolucionado, o sea, el mismo producto no es que evoluciona, sino ahora tienes más productos, ¿no? Más de un solo producto. Se dan cuenta que el requisito funcional es cambiado, ¿no? Se modifica. Entonces, tú puedes entonces ahora optar por un abstract factory y no por un factory method, ¿no? Entonces, así como eso, chicos, hay muchas variantes relacionadas al requisito que ustedes vayan a tener. Y esto va a evolucionar. En determinado momento en su aplicación pueden elegir tal vez un factory method, pero cuando ya requiere una evolución, su solución, entonces pueden optar por un abstract factory para que se consolide este patrón para la solución especializada de una parte de tu aplicación. ¿Sí? Ok, Juan Marco, por favor, ¿puedes dejar de compartir para poder responder las otras consultas?
Ok, gracias. Vamos entonces a responder lo otro, ¿no? Sí, existen escenarios donde aplicar cada problema, cada patrón de diseño, ¿sí? Están en la documentación, pueden revisarlo. La idea de este taller es mostrarles una introducción al diseño de patrones. Pero recuerden, aquí está centrado netamente al tema de abstracción en la codificación, chicos. No está relacionado a persistencia de datos, ¿no? Eh, Ahora, ¿se pueden aplicar más de uno? Claro, por supuesto, ¿no? En torno de esos dos patrones nada más, puede hacer que, por ejemplo, el tema de envío de mensajes de texto, por ejemplo, en mi solución, yo puedo utilizar un factory method para controlar la creación de sus objetos. Y, por ejemplo, para enviar correos electrónicos, que yo tengo 3 proveedores diferentes, podría yo utilizar para ese aspecto, para ese módulo, un abstract factory para la creación de esos objetos. Si se dan cuenta, todos los patrones de diseño se pueden combinar, ¿sí? Para cada segmento, para cada módulo diferenciado, puedo utilizar diferentes patrones, por ejemplo, los creacionales. Pero dentro de cada módulo yo puedo combinar muchos patrones, ¿no? Por ejemplo, en un módulo puedo tener 2 patrones creacionales, puedo tener 4 estructurales y puedo tener 2 de comportamiento, ¿sí? Entonces, entre ellos se combinan. Y en forma natural hay ciertos patrones que se apoyan entre sí. O que si eliges uno, probablemente el otro no lo elijas, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Puedes tener el tema de facade y puedes tener, por ejemplo, el composite de forma intermedia. O puedes tener facade para la interacción externa y puedes tener el bridge para el tema de una interacción de codificación usando polimorfismo, ¿sí? Entonces se pueden combinar. Lo natural es que estén combinados. No hay aplicación pura, ¿no? Es pura y única, ¿no? Además de programación orientada a objetos, ¿en qué asignaturas se estudian los patrones de diseño? Bueno, no se estudian muchos, ¿no? Programación orientada a objetos está aquí, está en tercer ciclo. De la nueva malla, bueno, deberían de ver esto en un poquito en análisis y diseño de sistemas. No sé cómo está estructurado ahora, pero deberían de ver un poco porque solamente está ese curso que ve esa forma, ¿no? De crear sistemas. Ahora, si se va mucho al tema de modelados de negocio y no ven al diseño específico de sistemas y solamente se quedan en el análisis, entonces es probable que no los vayan a ver, porque eso se ve exclusivamente en diseño de comportamiento, que es un fragmento de diseño de sistemas. Ahora, en ingeniería de software supongo que van a llevarlo un poco teórico, entonces van a ver todas las partes del ciclo de vida del software, entonces no creo que les dé este curso para ver este tema de diseño. Lo que sí creo que puede ingresar es en una parte en integración de sistemas si lo desarrollan como diseño, pero si lo ven solamente un tema abstracto y lo ven de manera muy superficial, no lo van a ver. En desarrollo adaptativo integrado del software, sí, de forma obligatoria tienen que verlo. Aquí deben de ver diseño de patrones, porque para que tu software sea adaptativo tienes que basarte en patrones de diseño que puedan modificarse, que puedan soportar todas las evoluciones que tengan. Y también el tema de integración, ¿sí? Entonces deberían de ver en este curso, ¿no? En los otros sí, no los creo. Internamente debería estar embebido que sí aplican ustedes ya técnicas de patrones de diseño, de comportamiento y también de datos, ¿no? Bueno, creo que con eso he contestado a todos, ¿no? Ok, Juan Marcos. Puedes continuar, Juan Marcos. Si es que hay algunas consultas, chicos, no duden en enviar, nosotros vamos a estar contestándolas. Tal vez una aclaración. A ver, Juan Marcos, permíteme un par de minutos adicionales. Eh,
Para el tema del tema de patrones de comportamiento, estos de acá son los más utilizados, ¿no? Este patrón de diseño en especial ha cobrado bastante importancia, el Observer, con el tema de manejos de eventos. Tienes un objeto suscriptor, ¿sí? Y tienes objetos observadores. ¿Qué es lo que hace el observador, no? Eh, Imaginemos a una persona de nuestra promoción que siempre está al tanto de las cosas que hace el resto, ¿no? Por ejemplo, se entera de que uno está eh, llevando un curso de seguridad, ¿no? Entonces, observa ese cambio de comportamiento y esta persona puede tener algún conocimiento de seguridad, empieza a interactuar con ese objeto, ¿no? O empieza a publicar temas de seguridad, ¿no? Así es como funciona este patrón de diseño, ¿no? Tienen la mira a diferentes objetos y espera que suceda un evento para lanzar un proceso, ¿no? Una ejecución de algún proceso, ¿sí? El tema de manejo de estados, esto usted, bueno, antes se veía en sistemas operativos, no sé si ahora lleven ese curso, en los cuales tú tienes diferentes estados, ¿no? Diferentes valores que pueden tener tus objetos. Entonces, dependiendo de cada definición de objeto, tú recién puedes ejecutar cierto método específico, ¿sí? Entonces, eso se basa en la definición de este patrón de diseño de estado. No puedes invocar todos los métodos. Si tienes, está restringido en definición de los valores que tiene tu objeto. El otro es el template method. Tienes una estructura base. Recuerden, cuando sacamos soluciones, tenemos de repente una clase específica que nos soluciona un problema, pero cuando evoluciona puede tener diferentes variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en la figura que tengo una estructura rectangular simple, y esa puede variar de que tiene un reforzamiento inicial, ¿no? Adelante, puede tener banderas de forma decorativa o tiene una forma de torres, ¿no? Entonces, podemos basarnos en clases padre, ¿no? Superclases que tengan determinado comportamiento y luego heredarlos y especializarlos a cada uno. Pero al momento de invocarlos vamos a utilizar el polimorfismo haciendo la referencia a la superclase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Finalmente vas a generar una clase que tenga esa plantilla de todos los métodos que tiene. Y las otras, las que se modifiquen en cierto momento. Recuerden eh, que hablamos el tema de encapsulamiento al principio, de la sesión anterior. Tenemos dos formas de encapsular, ¿no? A nivel de método y a nivel de clase. Entonces, esto es a nivel de método, porque tenemos cierto comportamiento definido que puede modificarse, ¿no? El tema de strategy es más por aquellos algoritmos especializados que tenemos dentro de nuestra solución, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, algún algoritmo que tenemos un reporte y ese algoritmo lo que hace es recibe esa data y lo transforma en un archivo PDF firmado con un certificado digital, ¿no? Entonces, ese algoritmo puede ser un poco especializado. Entonces, en Strategy te dice, delimita ese algoritmo especializado en una clase particular y no lo saques de ese ámbito, pero tú no vas a utilizar esa clase especializada, sino tú vas a tener una clase intermedia en el cual uno de sus atributos va a ser esta clase especializada. De modo, si hay modificación en ese algoritmo especializado, no vas a afectar la estructura de toda la solución, dado que en esa clase intermedia vas a estar referenciando nada más a esa clase especial y a ese método específico que realiza ese trabajo, ¿no? El tema del command, el patrón command, es muy similar a la comanda que se realiza cuando nosotros vamos a un restaurante. Ustedes cuando han visto y han asistido a un restaurante, hay una persona que se acerca a nosotros y nos realiza la suscripción de todo nuestro pedido, ¿no? Nos pregunta qué es lo que deseamos, qué productos, qué servicios, de qué forma quieren que sea la presentación, para cuántas personas. Entonces hay una orden de pasos que se tiene que realizar. Entonces nace ese requerimiento específico. Pero esta persona, si lo vemos en programación, este objeto, no hace finalmente la ejecución de todos esos pasos, sino es que lo delega a otros objetos, ¿no? Como por ejemplo, la persona que recibe los pedidos previos a que entre a la cocina. Y luego finalmente esta orden que se transforma
la pasan también al cocinero o tal vez al bartender, ¿no? Entonces, ese significado de un objeto que manda y controla todos los pasos que se vaya a realizar, eso, chicos, se llama el patrón de comportamiento comanda, ¿sí? Ahora, con el tema de cadena de responsabilidades, vas a tener muchas clases, como ahí vemos, muchas personas especializadas, ¿no? Cada uno de ellos tiene una tarea específica. Entonces, cuando nosotros empezamos a definir algún proceso de negocio, nosotros debemos de invocar a una clase intermedia que pueda delegar esa cadena de responsabilidad y pueda definir cuál de esos objetos va a realizar la tarea especializada. De modo que si estamos frente a una evolución de la solución, cualquiera de estos elementos especializados puede modificarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero chicos, la parte primordial es cada uno de estos patrones de comportamiento está supeditado a la utilización de una interfaz, ¿sí? O una clase o una superclase, ¿no? Una clase eh, abstracta en muchos casos, ¿sí? Y una clase que se pueda heredar, ¿no? Bien, chicos, ya Juan Marcos, disculpa, me he extendido más de lo normal. Ya, ok, no hay problema. Versus print, prueba, ¿dónde está su factura? Si acaso. Bueno, en el ejemplo del tren bueno, ya, la parte del el auto tiene tres cosas. Tiene dos cosas, la velocidad y gasolina. En cambio, el tren, lo único que tiene cantidad de carbón, que es bueno, es su combustible en sí. El e-motors, el e-motors es lo que hace, lo que va a hacer lo que necesita hacer el motor. Encender, acelerar, apagar y llegar a 80 millas. Estas cosas. El encender le vas a pasar cuando combustible tienes al inicio. Y acelerar es la velocidad que estás colocando. Ahora, en el tren no es tanto así. En el tren depende, la velocidad depende de la cantidad de cuánto vas a quemar de carbón. Entonces, lo que se hace aquí es que hacer un adaptador, un tren adapter, que va a extender o sea, va a heredar todo lo que tiene esta clase abstracta. Acá defino un objeto concreto que es el tren, propio tren, y lo que voy a hacer es a cada entidad, o sea, a cada clase, a cada método abstracto que he tenido y que tengo que definir acá, voy a buscar su par en el tren. O sea, por ejemplo, encender el tren, voy a definir la cantidad de carbón que tiene al inicio. En lo que es acelerar, lo que define es la cantidad, o sea, acelerar, yo pido que sea una velocidad, pero mi tren no le puedo poner una velocidad y no le tengo que decir cuánta cantidad de carbón necesito para llegar a esa velocidad. Entonces, yo defino una regla. Esta regla es hipotética, así que con esto el tren puede tener otra regla, no sé cuál será. Pero es como tengo la cantidad de carbón que necesito es la velocidad entre dos. Por eso ahora lo que yo llamo es quemar carbón y la cantidad de carbón nueva que necesito. Bueno, apagar, llegar a 80 millas, un false. El tren hace todo eso, o sea, el tren ya tiene su forma de cómo quemar carbón, qué cantidad de carbón. O sea, por ejemplo, quemar carbón quiere decir que su cantidad de carbón se va a reducir. Qué cantidad de carbón, cuánto carbón tiene ahorita y ese tipo de cosas. Ahora, el aplicativo en sí, bueno, definí un método, dos métodos distintos, uno es usar el DeLorean, usar el tren. Defino acá el motor que voy a usar y ya yo enciendo como un combustible de 40, acelero 80 y ahí tengo que ver si llegó o no llegó. Entonces acá, en cambio en este de aquí, enciendo el adaptador. No entiendo el motor del tren, enciendo el adaptador del tren, porque acuérdense que el adaptador es para poder comunicarse
un objeto con el que no tienes ningún tipo de alteración, y ese objeto ya está definido. También tú tienes que adaptarte a ese objeto. Por eso lo que tú haces es definir ese adaptador y definir las funciones que tú ya tienes, tomando en cuenta las que ya tiene el otro objeto. Trata de buscar sus similitudes y poder buscar y poder generar métodos que tengan comportamientos similares. Ejecuto esto de aquí. Selección tren no llega no llega a los 80 millas por hora. En cambio, si voy al otro, ya no quiero usar este de acá, quiero usar el otro. Usar el del Oriente. Y le pongo que es, bueno, acá ya no necesito una cantidad para llamarlo. El otro sí necesitaba definir el carbón al inicio. Bueno, acá también podría iniciarlo, definir el combustible. Igual, ya este sí llegó a 80, bueno, porque lo aceleré a 80 también. Bueno, ese es uno de los patrones. Bueno chicos, les voy a compartir la URL para que ustedes puedan ver el contenido de bueno, de taller. Un momento, por favor, voy a compartir pantalla. En esa URL ustedes van a poder ver la opción de talleres. Aquí está en la parte de patrones de diseño. Ahí vamos a colgar todos los ejemplos que les hemos estado dando. Esta es la primera sesión y también la presentación. ¿Sí? Eh, si están inscritos en otros talleres también es la misma ruta, ¿no? Ahí se están viendo los talleres que se han lanzado en este ciclo, ¿no? Eh, Tema de entrevistas basadas en algoritmos, hay un taller C++ básico, se está llevando el taller de Lead, de Java, va a haber uno de LaTeX, el de Linux, hay dos, el primero ya se ha terminado, falta el segundo de entorno de desarrollo, va a haber un taller de MongoDB, de Node.js, va a comenzar el día sábado. Bueno, es el mismo que el de JIT, ¿no? Toma los dos lados. El de Testing Web y el de Vue JS. Quería comentarles, chicos, que todos los semestres estamos lanzando estos talleres. Hay algunos que están teniendo algunos cursos, unos temas un poco más avanzados. Normalmente volvemos a lanzar los talleres básicos para que personas nuevas puedan integrarse. Pero si es que ustedes están interesados, ¿no? Antes de lanzar los talleres, normalmente vamos a lanzar una encuesta, ¿sí? Una encuesta. Vamos a hacer proposiciones de talleres. Al principio de este ciclo de vacaciones hemos lanzado, pero no ha habido algunos talleres que habíamos lanzado que pensamos que son muy buenos, ¿no? Como el tema de metodologías ágiles, ¿no? No hubo muchas personas interesadas en Stream Programming, en Scrum. También estábamos viendo el tema si el próximo ciclo podríamos hacer ya un taller avanzado de diseño de patrones, un taller también avanzado de patrones de modelado de datos, si es que están interesados. Y también estábamos pensando si podríamos lanzar el primer taller de arquitectura, ¿no? Arquitectura de software, ¿no? Eso ya viene a un nivel un poquito mayor, ¿no? Entonces, pero lo principal, chicos, es que a este tema de patrones de diseño ya vengan dominando un lenguaje, ¿no? Con un lenguaje es más que suficiente para poder hilvanar algún ejemplo que ustedes puedan utilizar, porque la idea de diseño de patrones es que ustedes utilicen estas formas de desarrollo, ¿no? Y saltarse un poco el definir conceptos que están un poco arraigados, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos una solución,
normalmente soltamos aquella opción que nos sale de forma exitosa, pero no pensamos más allá, ¿no? Cuando nosotros vayamos a liberar este producto o servicio, debemos de pensar en el desarrollo y en el mantenimiento que va a tener a futuro, ¿no? Ahí es el entorno donde nosotros validamos si este sistema ha estado bien diseñado, ¿no? Ahí es cuando nosotros empezamos a evaluar qué patrón de diseño vamos a aplicar para hacer evolucionar y que quede el programa eh, con esa adaptabilidad a futuro, ¿no? La versatilidad que va a tener el software va a depender mucho del uso de los patrones de diseño. Si es que no lo usamos, realmente va a ser como en algunos momentos como un borrar, ¿sí? Como un borrado y cuenta nueva, ¿no? Volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta que si hay una actividad que no van a realizar en determinada solución, ¿ya? Si no lo hacen en esa liberación, les va a costar mucho más la siguiente liberación, porque van a impactar a algunos módulos tal vez o algunas situaciones específicas dentro de sus procesos soportados por esta solución, ¿sí? Bueno chicos, esta es la última sesión chicos, si es que están interesados chicos, siempre recuerden, pueden consultar, hay un grupo que les han mandado o no, ¿me confirman por favor? Si les han enviado algún grupo donde inscribirse, un grupo Telegram. Hay un grupo de Telegram, perdón. Ok, Un grupo grande. entonces pueden hacer las consultas si tienen alguna duda de algún patrón específico. Como les dije, este curso es un curso introductorio a patrones de diseño y esperamos que si es que ustedes quieren llevar un curso avanzado, en el próximo ciclo puedan inscribirse, ¿no? Siempre y cuando la mayoría vote por ese taller, ¿no? Porque si no tiene mucha relevancia, simplemente optamos por no abrir ese taller, ¿sí? Bueno, eso es todo chicos de mi parte. No sé si Juan Marcos quieres decirles algo. Bueno, no, más que todos los patrones que me hemos explicado traten de... O sea, no, no es que obligatoriamente tienes que usarlo todo, sino los que, donde tú encuentres cómo encajarlo y te puede ayudar a futuro a ir colocarlo, porque no son como que reglas estrictamente a hacerlo a rajatabla, sino solo cuando tú lo veas conveniente. Nada más. Sí chicos, es un punto importante lo que Juan Marcos ha indicado, ¿no? Son buenas prácticas, ¿no? No es un reglamento estricto, una norma que tú tienes que seguir, ¿no? Bien chicos, entonces nos vemos. Cuídense. Luego,